Rodríguez, después tocaremos algo por allí. Miguel Giudicati forma parte del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Los lunes nos advierte, charlamos, hacemos foco en algunos detalles, ponemos una mirada y dejamos, algunos mojones para seguirle a la semana. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Bien? Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Te agradecemos, como siempre, los minutos de charla. ¿Por dónde vamos hoy, Miguel? Mira, semanas muy políticas, resultados electorales de las provincias en la jornada de ayer. Después vas a tener una elección muy importante que tiene tanto el oficialismo en la ciudad como a nivel nacional, como es la elección que va a haber en la ciudad de Buenos Aires. Y en el medio de esta semana se conoce el dato, se oficializa, ya hay proyecciones de las consultoras y del INDEC Buenos Aires en relación al IPC nacional, y eso es dar un termómetro de lo que ha sido, si efectivamente el acuerdo con el fondo y la fijación de estas bandas ubica ese IPC por arriba de 3,7, que fue la última medición, o en el entorno de esa medición, que eso es lo que llevaron los mayoristas y minoristas a los precios de lista, efectivamente. Con datos recientes de caída del consumo, por un lado, sí, y malos datos, veníamos escuchando también y compartiendo en la hora anterior la charla que allí mantuvimos, por ejemplo, con el presidente de la Unión Industrial de Quilmes, referencia también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el tema industria ha dado muy malos números el primer cuatrimestre, ¿no? Sí, la actividad en sector, especialmente todo sector industrial, pero especialmente sector plástico, metal mecánico, textil, ahí los números son bastante fuertes. Y una de las últimas veces que charlamos también la Cámara de Comercio a nivel nacional, que dentro de todo es una entidad bastante proclive a las medidas del gobierno nacional, también había indicado que los datos de canasta de consumo a nivel de comercio también en los últimos 12 meses el dato no era alentador. Pensaba un poco en el debate histórico, pero que se da y que todo gobierno tiene, y incluso también muchas veces lo tiene fraccionado, que es esto del planteo o el tándem entre fortalecer el mercado interno y en las condiciones o en los datos que empiezan a plantearse aumento de salarios y lo que se viene reflejando en concreto que, en definitiva, intervenir en las paritarias y no permitir aumentos salariales es lo que le va a permitir al gobierno sostener números bajos de inflación. Sí, en ese sentido es, si se quiere, es una intervención para que ese indicador que tanto en la teoría como en las estructuras de costos se dice los costos salariales, para que ese no se incremente, pero eso te tiene que acompañar con que los otros costos, los no salariales, por ejemplo tarifas, o combustibles o energía, tampoco se disparen, y eso va a servir para que ese IPC no se vaya del entorno del 3,7. Ahí la espada que corta de los dos filos, ¿no? Una espada de doble filo es, si vos no reactivás en términos de más salario de bolsillo de todos los trabajadores de las distintas ramas de actividad, eso no te mejora indicadores positivos en mayores niveles de recaudación, por ejemplo, a través de la tributación. Y eso hace que tu política de superávit fiscal se sostenga solamente con reducción. Y tal vez, pasada una etapa de primer ajuste, se empieza a pensar en un esquema de mejorar la masa de recaudación y obviamente mejorar el superávit fiscal a través de la recaudación. Eso sin una dinámica de mejora a nivel general de salario de bolsillo de los trabajadores de todas las ramas, se te va a hacer un poco difícil lograr ese objetivo. Pensaba también si el gobierno en clave electoral también está como atando las paritarias a ese 1% de aumento que pretende en esta etapa en particular, y más cerca de las elecciones empiece como, a no intervenir demasiado. Sí, todas las gestiones de gobierno de los distintos partidos que ha habido en los últimos 10 años, podríamos decir, y también más, en los procesos electorales, en los meses previos, empezaron a implementar algunas estrategias de lo que en algún momento algún funcionario dijo, plan platita. Poner algunos pesos más en circulación, poner algunos incrementos en los salarios de bolsillo de los trabajadores. Yo creo que no va a ser una medida que se vea con malos ojos, sino que va a ser bienvenida, y eso obviamente se acompaña a que los indicadores de consumo, de comercio y de actividad empiecen a tener algún repunte adicional.
yo creo que eso no va a ser visto como una mala noticia, sino todo lo contrario, que se verá como una esperanza de que el mercado interno empiece a reaccionar a nivel transversal, porque siempre decimos, Pablo, que hay islas, hay sectores de actividad que están teniendo buenos registros de actividad y obviamente en esos casos, en esos segmentos hay niveles de trabajadores de algunos escalafones salariales que están teniendo remuneraciones por encima del promedio. Para mirar o para continuar mirando en la semana, Miguel, ¿qué logró enfriar el gobierno en estos últimos días? Bueno, en principio la volatilidad de tipo de cambio, eso hay que decir, el gobierno, las primeras charlas que tuvimos después del acuerdo, que se hablaba de la banda 1000, 1400, la verdad que están más cerca de 1000, en torno de 1190, 1170, llegó hasta el 1250, eso vamos a decir que el gobierno logró con distintas baterías de medidas y distintos mensajes, tanto mercado interno como mercado financiero, para quitarle la volatilidad al tipo de cambio, y eso hay que reconocérselo, digamos. No, esa salida del cepo, por lo menos para las personas humanas, no fue con una alta volatilidad y le logró restarle esa mayor presión que había sobre el tipo de cambio en esas primeras semanas post acuerdo con el fondo. Eso hay que reconocérselo. Y por último, pienso siempre, viste que hace años que hablamos de las expectativas, sí, ¿no? Claro. Bueno, ahí uno puede ver expectativas reflejadas, por ejemplo, en los procesos electorales que vamos a tener a nivel provincial. La verdad que hay que hacerle una mirada también a eso a medida que avance el resto del año, porque vamos a tener incluso elecciones fraccionadas también en las diferentes provincias. Sí. Pero también ahí se va a poner en juego a nivel electoral expectativas económicas. No creo que haya cambiado mucho en los últimos 15 días con nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional y demás. Mi sensación es que no, Pablo, y esas expectativas también da cuenta de gobernabilidad. Si en estas elecciones que hay en los estados provinciales, en las provincias, y que va a haber en la ciudad y después a nivel provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, a través de sus distintas alianzas y sus representantes, tienen un buen resultado electoral. Yo creo que el escenario de gobernabilidad para el gobierno se vuelve bastante más favorable, y de hecho la agenda que pueda llevar a las distintas legislaturas, especialmente al Congreso Nacional, va a contar con un empujón en términos de apoyo legislativo. Así que en términos de escenario, si el tipo de cambio no genera volatilidad, si el índice de precios se mantiene en torno de 3, 3,7, 4 y no se va de eso, y si cerca de las elecciones aparece una especie de plan platita, entre comillas, me parece que el resultado electoral para el gobierno puede ser relativamente favorable. Hablamos semana a semana y dejamos la posibilidad de hacerlo el lunes que viene. Como siempre, Pablo, un gusto hablar con ustedes. Un abrazo. Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Cruce.